Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son curiosos porque saben que la ciencia avanza más con nuevas preguntas que con las mismas respuestas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el factorial de un número usando una función recursiva. Las funciones recursivas son aquellas que se invocan a sí mismas. Entonces, internamente lo que ocurre es que el compilador genera una pila de invocaciones, o sea, una pila de direcciones de memoria cada que se autoinvoque una función. Toda función recursiva debe tener una condición de finalización, es decir, una condición de tal manera que no se genere una nueva invocación, sino que se retorne ese último dato, para empezar a desapilar esas direcciones de memoria que se crearon en el compilador y empezar a devolverse hasta arrojar el resultado. En este caso veamos la función ejecutar, líneas 16 a 24. Esta función ejecutar recibe un parámetro, un valor de tipo entero llamado n. Este será el número al que se le hallará el factorial. Recuerde que el factorial de un número es el producto desde 1 hasta el número. El factorial de 4, por ejemplo, sería 4 por 3 por 2 por 1. Observe que esta función ejecutar se autoinvoca en la línea 23. Vemos que se invoca entre corchetes nuevamente la función ejecutar, solo que se envía n-1. O sea, si el usuario ingresa el 4, vamos a enviar el 3, luego el 2, luego el 1. Cada que ingresa esta función ejecutar va tomando un valor distinto. Cuando sea 0, va a retornar un 1. Observe que si n0 en la línea 20 es la condición de finalización de la función recursiva ejecutar. Cuando n sea 0, retorna 1 y se empieza a devolver esos datos. ¿A dónde? A la línea 23 cuando fue invocada. Entonces retorna el 1, lo multiplica por n, luego eso lo retorna a la antepenúltima invocación, luego a la tras antepenúltima invocación y así sucesivamente hasta llegar a la primera invocación y retornar el dato final. Entonces vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos en Objective-C se usa a través de interfaz e implementación. En la interfaz lo que se hace es definir los atributos o funciones de la clase. En la implementación lo que se hace es programar cada método o función. Veamos entonces en la línea 6 a 8 la interfaz. Vemos que no declara atributos, pero sí declara una función en la línea 7. Esta es la función entonces ejecutar, que es la función recursiva. Entonces, para declarar funciones en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son maneja tres bloques principales que son: primero se indica el nivel de la función, con guión indicamos que se va a declarar un método o función de instancia, luego el tipo de dato a retornar, en este caso int, indica que ejecutar es una función que retorna un valor entero, el nombre de la función y los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe parámetro entero en la variable número. Cada parámetro se separa con 2 puntos. La cabecera de esta función es la misma que en la línea 16, como se implementa. Veamos la implementación, líneas 10 a 24. En la implementación vemos el constructor en las líneas 11 a 15. El init es el método de inicio, el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor entonces se encarga de inicializar las variables de instancia. El constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase factorial de un número recursivo, o sea, en la línea 34. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea, la clase factorial de un número recursivo. Para usar esta clase se importaría entonces la interfaz y la implementación en la clase que lo vaya a usar. En este caso todo está en un mismo archivo. Para usar esta clase veamos el método principal, el main, que está en las líneas 27 a 40.
En el main, línea 29, declaramos de tipo entero una variable n y obtenemos del teclado el dato que el usuario ingrese. En la línea 34 se crea un puntero obj que va a apuntar a un objeto de la clase factorial de un número recursivo. Para eso se invoca el método alloc que reserva memoria dinámica y luego el constructor. Ya con este objeto o este puntero podemos usar la clase. Simplemente será invocar la función ejecutar. Lo hacemos en la línea 36. Observe que en una instrucción de salida por pantalla se invoca la función. Entre corchetes se nombra el puntero, se invoca la función ejecutar y se envía n. Si el usuario ingresa el 3, entonces se envía el 3, va a la función recursiva ejecutar de la línea 16, hace todo el proceso y al final retorna el 6, que es el factorial de 3. Esta fue la tutorial ejercicio crear un programa que permita hallar el factorial de un número recursivo. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.